Algo que hasta la fecha me duele es el trato que mi madre me dio cuando era una niña. Mi mamá no era como las otras, que abrazaban a sus hijos, les daban un beso, los llevaban de la mano por la calle o les llevaban a comprar algún dulce. Mi mamá no era de esas. Mi mamá era distinta, diferente, por no decirlo, terrible. Y es que cuando mi papá se fue, yo tenía apenas unos 4 años. Un día, simple y sencillamente, desperté por la mañana y mi papá ya no estaba. Le lloré mucho y mi mamá nunca me dio una explicación certera. Simplemente se dedicó a culparme. Para ella, yo fui la culpable de que su matrimonio con mi papá se hubiera destruido, pues de tanto que me lo dijo, terminé creyéndolo. Recuerdo muy bien que no solo me lo decía a mí. En una ocasión una de sus amigas estaba ahí en la casa, estaban almorzando juntas, y aquella señora me vio y me hizo un comentario. «Mira, Mari, qué bonita está tu hija, pero qué chulada de verdad. Ven acá, mi niña, déjame te doy un abrazo». Yo tenía mucho miedo, porque mi mamá me miraba con odio, mientras aquella señora me hacía un halago. Mejor me fui a esconder al cuarto. Sabía que de ir con la mujer, mi madre después me castigaría. Desde ahí estuve escuchando las palabras de mi mamá. Eran como dagas en el corazón que prácticamente me destruían. «No, comadre, como que esa niña está bonita. Hija de su pinche madre, si supieras que ya me tiene bien cansado. A donde la ves según tú bonita, es una hija de la chingada». A aquella señora le parecía muy exagerado lo que mi madre decía. «No hables así de tu niña, Mari», me dio mucha ternura. «¿Cómo una pequeña así de bonita puede tenerte tan enojada? Yo creo que estás mal, deberías pensártelo bien». Mi mamá terminaría contestando, con las mismas frases que a mí me decía. «Mira, comadre, tú no sabes nada de lo que pasa aquí. Y ahí donde ves a esa niña, pues por su culpa mi marido me abandonó. Ese cabrón de Miguel no aguantaba la escuincla, por eso prefirió irse. Si vieras cómo estoy tan arrepentida de haberla tenido. Ahorita mi vida sería otra, pero pues ni modo. A mí se me hace que es un castigo que Dios me mandó. Algo debo estar pagando». A pesar de que yo era una pequeña niña, con todas esas palabras que mi mamá decía, era imposible que el odio, el rencor y el resentimiento no empezaran a nacer dentro de mí. Sin embargo, era muy pequeña para defenderme, pero sabía que en algún momento de mi vida podría hacerlo, y así hacerle pagar a mi mamá por todo su desprecio, por sus maltratos y sobre todo por sus golpes, porque muchas veces, por cualquier motivo o hasta sin tenerlo, nomás hay de verme, agarraba el cinto, me daba unos buenos moquetazos. Recuerdo una vez que incluso, con un cable de esos de la plancha, me agarró a chicotazos y me dejó todo el cuerpo bien marcado. Yo nomás me retorcía de dolor y lloraba y lloraba. Después iba y me escondía en un rincón donde mi mamá no pudiera encontrarme. Le pedía a Dios y le rezaba para que me ayudara. Yo era aún tan pequeña, no sabía qué hacer, cómo defenderme de mi mamá, quien prácticamente era un monstruo, un demonio. Cuando crecí un poco más, mi mamá me metió a la primaria, no porque ella quisiera que yo estudiara. Mi mamá siempre se opuso a que yo aprendiera algo, pero la razón es que así, mínimo yo podría estar afuera de la casa por unas horas y dejarla en paz. Vaya razones tan extrañas, pero en fin, la comprendía, porque al menos aquellas horas que estaba encerrada en las aulas de clase, también estaba lejos de mi mamá, y eso me daba felicidad. Pero apenas pude terminar la primaria, con aquello aprendí a leer, a escribir, a hacer operaciones matemáticas básicas. Y con este conocimiento, mi mamá aprovechó muy bien para mandarme a la calle a vender cosas. A veces ella preparaba tamales y me mandaba en un pequeño triciclo, en el cual cargaba la olla de tamales. Salía a vender,
pero la verdad es que mi mamá no era tan buena cocinera, por eso es que no siempre lograba venderlos todos. Y pobre de mí de verdad, el día que regresaba con tamales en la olla, por cada tamal que no se me vendía, era un azote que mi madre me daba. Le tenía mucho miedo, y varias veces pensé en escaparme, en quedarme con el dinero de las ventas y desaparecerme, nunca volver a la casa. Pero también mis traumas me frenaban. Mi mamá me había metido muchos miedos, y por eso es que aunque viviera con ella un infierno, siempre regresaba a su lado, como un asustadizo perro de la calle. Tuve que seguir aguantando esos maltratos. Necesitaba crecer un poco más, trabajar y ganar más dinero, aprender más cosas de la vida, para que así pudiera escaparme, largarme de ese maldito infierno que vivía con mi madre. Ya siendo más adolescente, tendría yo 17 años. De puro milagro estaba viva. Pero también era una realidad que mi mamá se veía un poco más cansada, porque se había metido de lleno en la bebida. Constantemente bebía y bebía, se emborrachaba. Pero no por esto, ella dejaba de golpearme o de maltratarme. Para mi suerte yo ya tenía un trabajo. La señora Hortensia, quien era una mujer de ahí mismo de la colonia donde vivía, era una mujer que se dedicaba a lavar y planchar ajeno. Sin embargo, como se le juntaba mucho el trabajo, ella contrató a 2 muchachas para que le ayudaran. Una de estas era yo. La señora Hortensia me trataba bien, dignamente. Bueno, siempre y cuando no cometiera errores en el trabajo. Pero al menos ya no estaba en casa tanto tiempo. La paga no era del todo buena, pero me daba para comer, para comprarme algo de ropa y para darle también a mi madre. Eso era una obligación. Pero estaba bien, si podía mantenerla ebria todo el tiempo. Sabía que aquello ya era una ventaja. En aquel trabajo, una ocasión, la señora Hortensia me mandó en una bicicleta a entregar una carga de ropa a una casa de alguna de las vecinas. Como era de costumbre, puse aquel molote bien amarrado de ropa en la parrilla trasera de la bicicleta. Una vez asegurada, me monté en esta y me fui directo hasta aquella casa. Al llegar, la dueña no estaba. Por eso es que le entregué la ropa a un muchacho muy guapo que salió y que al instante me hizo sentir cosas en el estómago. Buenas tardes, señorita. Mi nombre es Fermín. Muchas gracias por traer la ropa. Yo se la entrego a mi mamá. Pero antes de que te vayas, dime cómo te llamas. Me sentí muy apenada. Aquel muchacho era muy guapo, muy noble, pero me presenté ante él. Le dije que mi nombre era Lupita y le dije también que trabajaba con la señora Hortensia. Perdóname si sueno muy aventado, Lupita, pero ¿te gustaría un día tomar un helado conmigo? Dice mi papá que ya estoy en edad de tener novia. Y pues, siento que eres como un ángel que me cayó del cielo. Por eso es que me gustaría me aceptaras la invitación. No iba a poder negarme. Por eso es que a partir de ese día, Fermín y yo nos empezamos a frecuentar, obviamente a escondidas de mi madre. Yo le conté a Fermín cómo era la situación en mi casa. Le dije que no podía mi madre enterarse, porque seguramente me haría daño, me correría de la casa o bien podría hasta matarme. Fermín no tuvo problema con aquello. Él estaba por iniciar la universidad y me había hecho la promesa de que, si yo podía esperarlo a que él terminara, entonces se casaría conmigo y me llevaría a vivir con él. Fermín era un buen muchacho, me trataba muy bien, era muy caballeroso y muy gentil. Él era así con toda la gente. De verdad que sentí que a quien le había caído un ángel del cielo fue a mí. Nunca me sentí más feliz que con él. Por eso es que estaba dispuesta a esperarlo todo el tiempo que él quisiera. Yo era para él y él para mí. Pero bien dice el dicho que las noticias malas siempre tienen alas y los chismes, vaya que aletean mucho más fuerte.
Se los digo porque un día, la señora Hortensia, mientras estábamos trabajando, notó que no había electricidad, así que no había forma de planchar la ropa. Nos pidió que nos fuéramos un rato y que más tarde regresáramos. A veces cuando se iba la luz tardaba hasta 4 horas. Así que me salí de su casa y me fui directo a la casa de Fermín para ver si nos dábamos una vuelta. Cuando Fermín salió de su casa, me dijo que si quería pasar, que estaba comiendo y quería invitarme un taco. Me dio mucha pena, pero Fermín me dijo que no había nadie en su casa, así que terminé aceptando. Me senté a la mesa para comer con él. Fermín me sirvió un plato de caldo de pollo y unas quesadillas hechas de tortilla de masa. Aquello estaba delicioso. La mamá de Fermín cocinaba muy rico. Estuvimos platicando y la verdad, después fuimos al sillón. Prendió la tele y estábamos viendo algo. Para mí aquello era impresionante. En mi casa no teníamos tele. Y para mí los programas y todo lo que pasaban era una cosa completamente nueva. Ahí sin querer queriendo, aunque me da un poco de vergüenza contarlo. Pero Fermín y yo nos fuimos dando besos, algunas caricias, y como se imaginarán, todo aquello terminó en un momento de intimidad. No quiero dar detalles de todo esto, pero sé que su imaginación es tan grande que podrán darse cuenta de todo lo que pasó. Esa tarde me entregué por primera vez a un hombre, al mejor de todos, a mi amado Fermín. Para mí aquella experiencia fue algo maravilloso, algo que jamás había vivido y que me alegraba haberla vivido con él. Cuando terminó todo aquello, pues salí de la casa de mi novio y me fui directo a la casa de la señora Hortensia. Ya estando ahí nos dijo que la luz aún no llegaba, que ya mejor nos fuéramos a casa, que mañana le seguíamos. Le hice caso y me fui para mi casa. Iba pensando en todo aquello que acababa de vivir, de experimentar. Me sentía una mujer plena y feliz, completamente realizada. Cuando entré a la casa, mi madre ya me estaba esperando. Mi mamá no estaba borracha. Se había tomado unos tragos, pero aún estaba dentro de su cordura. En cuanto me vio entrar, se levantó de la cama y me pidió que cerrara con llave. Yo le obedecí. No sabía hacer otra cosa. Mi mamá se me fue acercando. Noté que una de sus manos la tenía oculta tras su espalda. Y justo cuando estaba a 1 metro de mí, al descubrir su mano, me di cuenta que nuevamente traía aquel chicote, el cable de la plancha. No lo dudó y me tiró un chicotazo, uno muy fuerte. Traté de cubrirme, pero aquel me lastimó completamente la espalda. Me doblegué y caí de rodillas al piso y empecé a rogarle piedad. Perdóname, mamá. No sé qué hice, pero por favor, ya no me pegues. Me estás lastimando mucho. Mi mamá estaba encolerizada. No sé quién, pero le habían corrido el chisme de que yo había entrado a la casa de Fermín. No te hagas pendeja, Lupita. Hasta cínica eres. Ya me vinieron a contar que te andas revolcando con un muchacho, que hasta te metiste a su casa hace rato. Pues no se supone que vas a trabajar. Podía esperarme todo lo peor de ti, pero que fueras una piruja, eso ya no lo voy a soportar. Me das asco, Lupita. Mi mamá me golpeó, una tras otra, hasta que se cansó. Yo estaba tirada en el piso llorando, y ella muy tranquila, fue hasta la vitrina, se sacó una botella de alcohol y se la empezó a empinar. Trago a trago, solo veía cómo me miraba. Disfrutaba lo que había hecho. No había culpa en su mirar. A ella le daba gusto verme ahí tirada, lastimada y humillada. Y ni se te ocurra volver a ver a ese cabrón, porque te aseguro que soy capaz de ir hasta su casa a armarle un escándalo. Tú ya me conoces y sabes que no miento, así que tantéale. Le tenía mucho miedo a mi madre. Ella era capaz de todo. Si yo siendo su hija, cómo me trataba, no me imaginaba a las otras personas, mucho menos a Fermín. Tenía mucha vergüenza y aquellos días
ya no fui a trabajar con la señora Hortensia. Le mandé un recado diciéndole que estaba enferma, que ya luego me presentaba. La verdad es que tenía muchas marcas por los latigazos que me dio mi madre, y no quería que la gente me viera así, ya tan grandota y que todavía me pegaran. Eso me daba más vergüenza. Pasada casi una semana, regresé al trabajo. No le dije nada de lo que vivía en mi casa a la señora Hortensia, pero ella ya se lo sabía. No me comentó nada tampoco, pero no me corrió. Ella siguió dándome trabajo. Aquellos días seguí viendo a Fermín. Yo no podía hacerle caso a mi madre. Él era mi único escape de felicidad, mi esperanza de una vida decente. Sin embargo, creí que el destino estaba completamente en mi contra, porque apenas si las cosas estaban empezando a mejorar, cuando de pronto Fermín dejó de ir a la esquina en la que siempre nos veíamos. Aquel era el punto secreto donde nos encontrábamos, porque yo ya no podía buscarlo a su casa, o él ya no podía ir a buscarme a la casa de la señora Hortensia, porque mi mamá tenía sus urracas amigas que iban y le chismeaban todo. Fui una y otra vez a aquel lugar en el que siempre nos veíamos, pero él ya no se aparecía. Fue hasta días después que de pronto, estando ahí con la señora Hortensia, fue esta misma quien me dijo: «Oye muchacha, yo sé que a ti no te gusta que te hagan preguntas personales. Además no quiero meterme en un lío con tu madre, pero me gustaría saber cómo sigue el muchacho ese, tu amigo el que viene, o tu novio, no sé qué sea. Supe que estaba bien malo, pero eso ya tiene un par de días. La verdad deberías ir a averiguar, porque según lo que supe estaba bien grave». Las palabras de la señora Hortensia me hicieron que me congelara la sangre, como que Fermín estaba enfermo. Yo no sabía nada de eso. Esa misma tarde, cuando terminé de trabajar, fui directo hasta la casa de Fermín. No me importaba que a mi madre le fueran con el chisme y me golpeara. Yo quería saber cómo estaba él. Cuando salió la mamá de Fermín, ella traía unas lágrimas en los ojos. Estaba vestida de negro y un velo le cubría parte de la cara. No hubo nada que preguntar. La escena era evidente, porque al asomarme un poco hacia adentro, había pocas personas reunidas y hasta el fondo había un ataúd ahí, iluminado por un par de velas. Las múltiples voces rezaban Padres Nuestros y Aves Marías, a lo que indudablemente era el cadáver de Fermín, el cual yacía dentro de aquella caja de muerto. «Pásale, mijita. Si quieres ponerle una flor o una oración a mi niño, puedes hacerlo. Él te quería mucho y siempre me contó que se quería casar contigo. Pero mira, pues así es la vida. Ahora Diosito ya se lo llevó». Entré y no pude contenerme el llanto. Lloré y lloré desconsoladamente, y mucha gente ni siquiera me conocía. Les extrañaba saber quién era yo y por qué estaba haciendo un drama de tal magnitud. Le di un beso en la boca al difunto Fermín. Me despedí de él y no pude ir a su entierro. Mi madre me mataría de saber aquello. Llegada la hora, me fui para la casa. Cuando llegué, mi madre estaba muy pero muy ebria, tirada a un costado de la cama, sobre el piso. Aquel día que la vi, me dio mucho coraje. Verla ahí tan indefensa, tan vulnerable. Me pasó por la cabeza el hecho de tomar un cuchillo, clavárselo una tras otra, en su pecho, en su abdomen. Tenía ganas de destriparla ahí mismo, sacar todo mi odio, porque en ese momento sentí que de mí empezó a nacer un odio. Una fuerza demoníaca que ya no me podía contener. Ya no podía seguir viviendo esa vida. Mientras contemplaba a mi madre, me di cuenta de que el cajón de su taburete estaba abierto. Ella regularmente lo tenía bajo llave, y ésta la escondía para que yo no pudiera ver sus cosas personales. Aquella ocasión me acerqué, abrí el cajón superior. Vi que por ahí tenía algunos documentos, como su acta de nacimiento y la mía, algunos objetos personales que ella consideraba de valor sentimental. Y también vi otra cosa.
había una pequeña bolsa negra de plástico, amarrada con un par de nudos. Me llamó la atención qué podría ocultar dentro de esa bolsa, pues si de por sí el cajón ya era privado, ¿por qué aumentar la privacidad de aquello? Tomé la bolsa y la fui abriendo despacio, cuidando de no despertar a mi madre. Cuando terminé de abrir aquello, me di cuenta que dentro de la bolsa había un rosario de color negro. A simple vista, aquel rosario tenía un aspecto completamente normal. Sin embargo, a lo largo de las cuentas, hasta llegar a la cruz, aquella pertenecía a un pequeño Cristo. Sin embargo, no era uno convencional, sino uno que estaba de cabeza. De inmediato sentí nervios. Aquello era una evidente señal de un satanismo, de un objeto maldito. Pero esto solo era el principio, porque dentro de la bolsa también había un frasco de color oscuro. Al destaparlo, de inmediato me sorprendió una pestilencia horrible. Aquello olía como a carne podrida. Sin embargo, con mucha valentía, me asomé para ver qué contenía aquello. ¡Santa Madre de Dios! Ahí dentro había una foto de Fermín, completamente manchada por la presencia de varios gusanos y algunos trozos de carne podrida. ¿Cómo era posible aquello? Eso se trataba de un trabajo de brujería que mi madre había hecho para acabar con la vida de Fermín. Y tal y como lo acababa de saber momentos antes, mi amado había muerto. Por eso es que vinculé su pérdida con esa brujería que hizo mi madre. Aquello me dio mucha rabia. Sabía que en efecto su brujería había funcionado. Por eso es que no dudé en vengarme. Y a sabiendas de que la brujería era real, tomé del álbum de fotos una pequeña fotografía de mi madre. La recorté rápidamente, la doblé y la metí dentro de aquel frasco. Antes de cerrarlo, me aseguré de ponerle un pegamento para que la tapa ya no pudiera abrirse nunca más. Después de cerrar el frasco, volví a dejar la bolsa tal y como estaba. Emparejé un poquito la puerta de aquel taburete y me encerré en mi cuarto. Lloré y lloré el resto de la tarde y en la noche no pude dormir. Mi madre nada más escuché cómo es que se levantó, pero solo para seguir bebiendo. En mi llanto, en mi tristeza, le pedí a Fermín que intercediera para que mi madre se pudriera, para que muriera, para poder vengar su muerte. En ese momento conocí la fe, pero no la fe que todos conocen. Finalmente, ese sentimiento siempre se refiere a creer en uno mismo y a creer en que las cosas pueden ocurrir. Y en el caso de mi madre y el trabajo de brujería que hizo y al cual le añadí un poco de mí, no sería la excepción. Se los digo porque aquellos días mi madre anduvo muy extraña. Habrá pasado como 2 semanas después de que le descubrí la brujería. Recuerdo perfectamente de que un día simplemente ya no se pudo levantar. Yo no le hacía caso, nada más escuchaba cómo se quejaba, pero yo me salía a trabajar. Ya después regresaba y mi madre seguía igual, pero siempre me pedía que al regresar le llevara una botella. Yo le cumplía porque así bien borracha, ella no hacía daño, simplemente existía y se pudría. Pero aquello de pudrirse era algo tal cual. Porque un día, mi madre de estar ahí semicobijada, al acercarme a ella para entregarle un trago, nomás vi cómo algunos gusanos empezaron a salir de un borde de la sábana. Levanté de inmediato aquello para ver qué pasaba, y me di cuenta de que mi madre estaba vestida con un pequeño short, una camiseta, pero de su entrepierna estaban brotando todos aquellos gusanos. «Mamá, ¿pero qué te está pasando? ¿Te duele algo o qué tienes? ¿De dónde están saliendo todos esos gusanos? Esto es horrible, debería llamarle al médico». Mi madre me sentó en la realidad de un momento. Me dijo que no había dinero para el médico y que en efecto los gusanos le salían del cuerpo porque ya se estaba pudriendo. Por eso es que me pedía que le sirviera un trago, para mínimo no sentir el dolor, porque estando ebria, ella ya no sentía nada.
mi madre me rogó para que la dejara morir en paz, y no perdió la oportunidad para restregarme de que yo había sido una maldición en su vida, un estorbo, una hija no deseada, que simplemente llegué para destruirle su existencia. Esa misma noche mi madre murió. Se estuvo quejando y quejando, y no dejó que yo la atendiera. No la llevé al médico porque no había dinero, pero me tocó presenciar cómo es que ella se iba de este mundo, cómo dejaba su último aliento, bien cargado de veneno, de odio y de resentimiento hacia mí. Ella siempre me culpó por el hecho de que, al haber nacido, su vida cambió para mal, pero al final, yo no elegí nacer. Fueron sus decisiones y las de mi padre lo que me trajeron a este mundo. El día que mi madre murió no le lloré, al contrario sentí alivio de su muerte. Para mí se me quitó un gran peso de encima. Por eso es que en cuanto la despedí, en aquel entierro, regresé a mi casa y me puse a limpiar todo, a sacar sus cosas y a quemarlas, su ropa, sus tiliches. Necesitaba quitar todo rastro de la existencia de mi madre. Ese día decidí que empezaría una vida nueva, y en efecto lo hice. Hoy en día no soy feliz del todo. Una cierta culpa me invade y me hace sentirme responsable. Aquel trabajo de brujería que mi madre hizo para acabar con mi novio, y en el cual también la terminé afectando a ella. Es algo que no me arrepiento, pero también reconozco que estuvo mal. En algún momento de la vida quizás es de pagar por eso. Sin embargo, por todo el daño que mi madre me hizo, siento que la balanza debería estar equilibrada. Cada quien juzgará este caso como quiera. Al final, quienes han vivido injusticias de este tipo sabrán lo terrible que es vivir así, que tu madre o tu propio padre, que son quienes deberían cuidarte, sean los primeros que buscan destruirte. Eso es algo completamente inhumano, pero así fue mi experiencia. Sé que en ese momento utilicé la brujería en contra de mi madre, pero si mi vida estuviera en riesgo nuevamente, o la de mi actual familia, no dudaría nuevamente en usarla, porque la brujería destruye sin que uno tenga que embarrarse las manos con sangre.